Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Yo no le he conocido de amaranto, de ataco sí. Ataco es directa, nativo desde hace siglos. Sí se conoce, pero tienen donde los vecinos, nosotros no tenemos sembrado. Es un producto nutriente que en la actualidad no siembra. Eso yo he oído, pues solamente son remedios para hacer aguas. Ataco no es como la quinoa. Sí, ah, sí. De esa planta no tengo idea. Esto se llama amaranto. Es como una quinoa, tiene el granito menudito. Ataco nispaka rispashkani mishu yuragu pangagutiang morado sisaguka shular guyagu filuya sisaguan. Como bledos, pero más grandes. Tienen los tallos de color negro y en la puntita tienen tipo bledo, pero más gruesos. Ishkayklastian, yura kaspagukan y fangagu anchukan, shugmikan kaspagu yana y fangagu yanakan. El cultivo del amaranto o huautli en América se remonta a más de 7.000 años, cultivado por los mayas, luego por los aztecas e incas, que consideraban el amaranto junto con la quinoa y el maíz como plantas sagradas por sus grandes propiedades nutritivas. Del amaranto se aprovecha tanto el grano como la planta comiéndola como verdura. Las hojas tienen más hierro que las espinacas. Más que todo tiene bastante calcio, hierro y vitamina C. También tiene proteínas, especialmente para los niños, toca dar esto. Entonces ayuda al crecimiento. Pero con ambia chakpica hambicas que capaique. Hasta ñocanchipa yue kunapa ñocanchi yak kunta charipi y shinashu presión alta contra charipipas. Le hice así, pero en piedra, con otra piedra pequeña y una piedra grande, le golpeé así, con la verbena. Y ahí salió un juguito, le exprimí bien golpeando así, se sale jugo. Pero poniendo piteo así como salió. Con colerinca, ahora enferma con colerinca, así golpeamos para así, con esa agua. Y golpeé así, y le hacía así, ¿sano? Ahora es sano. Y una sola besita nomás. Una sola vez y se me hacía esta vez. La gente en el campo más tiene confianza para problemas de epilepsia cuando está empezando problemas de ataques que decimos. Entonces para eso es lo que utilizan el fruto que sale de ahí, entonces preparan eso y le dan. Y también es utilizado pues como tiene bastante hierro, entonces para anemia. Como para las personas que tienen problemas de desnutrición, para las personas que tienen problemas de irregular de la menstruación, entonces para eso es bien bueno. Y también científicamente ya están probando que puede ayudar para problemas de gastritis cuando tiene inicios de cáncer, porque así saben llevar de Estados Unidos, vienen a buscar este amaranto. De acuerdo a nuestros historiadores, nos han contado de que esa planta solamente debía ser consumida por los reyes, en este caso por nuestros reyes, que fueron los incas, nuestros antepasados. Por su valor nutritivo, los conquistadores pues nos llevaron, digamos, nuestros productos, ¿no? Y por ende, de acuerdo a los análisis, pues sabemos que el amaranto fue la semilla que se fue a la luna y fue alimento de los astronautas, ¿no?
He escuchado mucho del amaranto y la propiedad nutritiva que tiene esto, pero no he comido yo, solo he visto. Alguien nadie ha dicho es de comer hoja, o nadie ha dicho esto que es de comer, solo por remedio le compré uno. Mi hermano me dijo que lo has quitado. Ataco kapunda mami takuna kausara terkami. Terkam. Teka chingar kama kuti apam kangyo. Una naga apam skapar. Una me pichota mkanga. Ñukanchita mamakunallata ñukanchik punta kawsashka abuelokuna patana valorashpa ripi, o sea paykunaka ñukanchikpa falta tiyan ashtawan pachaka chaymanta chingarishpa rishpa cosaskunaka chingaripan. Yo creo que más problema me can nacho desde wasi ukumanta nacho desde familia riksichina kanchi ñukanchik mikuykunataka valorizana kanchik kunanpi económicamente ashata avanzanchik nishpaka ña kunanpi tigran puro arroz, puro ña comida rápida mantigran nacho. Más falta del conocimiento, concientización nacho. Chayta ñukanchik más riksichina kanchik ni ñukanchik familia kunama. Tatay dicen, por no coger y lavar la hierba y cocinar. Y la mejor medicinal es la hierba. Yo tengo sembrado afuera. La gente son ignorantes, dejan a pesar, a mí me hace suspirar. Bueno, nosotros estamos recuperar este amaranto. Primero nosotros hemos recibido una capacitación, de ahí hemos salido a las comunidades, hemos dado cómo es de sembrar y cómo es de cosechar, hemos hecho las ferias de semilla, entonces para que recuperen con otros compañeros que hagan el cambio. Entonces, ahorita tenemos como 10 comunidades que están trabajando con el amaranto y estamos haciendo como orgánicamente. Nosotros no queremos con químico, que es malo para nuestra salud también, y queremos que estén los guaguas, que vayan aprendiendo orgánicamente, que vaya gente sana. Me siento orgullosa porque es que aquí no es el amaranto, que sí salen los granitos, pero primera vez viendo no sé qué cantidad de granitos me saldrá, cuánto saldrá, porque me falta de cosechar aquí atrás también. Todavía hay de cosechar y no sé qué cantidad me saldrá, eso quería saber yo también. Así es. ¿Cómo le voy a perder mis granos antiguos también? Por eso nosotros trabajamos, tenemos granitos así, cuando esto nos da, cosechamos suficiente, tenemos para durante un año para comer. Hasta cuando nosotros moramos no hemos de olvidar, nosotros no vamos de perder la comida del campo, por eso nosotros somos personas del campo. Pues. Estoy sacando la semilla. Tenemos esa semillita, luego vamos a echarla en madre tierra. Vamos a comenzar a igualar la tierrita y entonces para ahí ponerle la semilla. Aquí voy a hacer los surquitos pequeños y ahora voy a proceder a regar la semilla en los surquitos. Voy a comenzar a tapar despacito con la misma tierrita, entonces para que ahí nazca este amaranto.
Me gusta trabajar, o sea, soy dedicado a este trabajo. Esos son los gustos de cada uno, o sea, que nadie puede quitar el derecho. Esta es panojita, ya se va negreando ya. Entonces ahí ya decimos ya toca cortarse ya. Cuando se corte, entonces tenemos que secar bien en sol. Ahorita este grano están costando como $120 el quintal. El amaranto también puede ser aprovechado en la industria, en la elaboración de cosméticos, colorantes e incluso plásticos biodegradables. Este se puede hacer harina, empanadas, chicha, y también puede hacer torrones de torroncito, las bolas con miel de abeja. Entonces también pues, se puede tostar como canquil, se puede hacer con leche y se puede cocinar dulce. Países como China, Estados Unidos y la India están redescubriendo el valor nutricional de este producto, que tradicionalmente fue cultivado y consumido en América por nuestros antepasados. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para empezar a nutrir a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores y a nosotros mismos con esta planta sagrada? Ahora le ofrecemos una idea para preparar amaranto de una manera fácil y muy novedosa. Budín de amaranto. Ingredientes: media libra de amaranto cocida por 20 minutos, un cuarto de libra de arvejas tiernas cocidas, un cuarto de queso sin sal, una cebolla paiteña grande, 2 huevos, aceite para freír, 6 cucharadas de queso rallado, sal, ajo y pimienta al gusto. Preparación: rallar el queso fresco, agregar sal y pimienta. Mezclar el amaranto con las arvejas. Picar cebolla y ajo. Luego hacer un refrito. Agregar la mezcla del amaranto y la arveja al queso. Poner los huevos y el refrito mezclando bien. Echar mantequilla en los moldecitos, poner la mezcla y llevarlos al horno no más de 10 minutos. Sacar del horno, desmoldar y servir.